Bienvenidos y bienvenidas a este foro. Mi nombre es María Atienza, formo parte del equipo de coordinación de REAS, Red de Redes, y dinamizo el grupo de trabajo de contratación pública responsable de la red. Y hoy mi rol en esta jornada será de moderadora. Este primer foro, titulado Acercamiento a la contratación pública responsable, inclusión de criterios sociales y ambientales, es el primero de tres foros, de un ciclo de 3 foros, que llevaremos a cabo este otoño. ¿Vale? Y bueno, ya en la web os iremos anunciando e informando de los siguientes foros, tanto de fechas como de contenidos. Pero bueno, en general, el objetivo de este foro es ofrecer un espacio eminentemente formativo para seguir profundizando en aspectos que faciliten la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública, que como sabéis, bueno, representa casi un 12% del PIB, según datos del último informe de la OCDE 2022, con lo cual es un peso muy importante, ¿no? En este sentido, desde REAS, Red de Redes, promovemos y defendemos una contratación pública, ¿no?, que esté guiada por criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, ¿no?, en valores como la igualdad de género, la protección ambiental, el trabajo digno o el respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido también, ¿no?, desde REAS, bueno, pues hemos hecho una labor desde hace ya décadas para promover la contratación pública responsable, pues a través de una web específica, especializada, con numerosas guías, con pliegos y cláusulas, ¿no?, como de ejemplos de buenas prácticas para fomentar este tipo de contratación. Y también en concreto, bueno, el trabajo que se hizo del envío, digamos, de enmiendas a la ley de contratos que entró en vigor hace 5 años, en 2018. Y en donde, bueno, la economía social y solidaria, pues como que conseguimos que estuviese como en primera línea, ¿no?, porque se favoreció la contratación de empresas de este sector. Dicho esto, porque simplemente mi labor ahora mismo es hacer una pequeña introducción, voy a dar paso al primer ponente, que es Samuel García, que hará una aproximación, ¿no?, más general a lo que es la contratación pública responsable y con una mirada un poco retrospectiva, como comentaba antes, a los últimos 5 años desde que entró en vigor la ley de contratos. Samuel es economista, y jurista, experto en desarrollo local, forma parte de la red Anagos, la red de redes que está en Canarias, en ese territorio. Trabaja en concreto en el Observatorio de Contratación Pública Responsable. Él es graduado por la Pompeu Fabra y también tiene un máster en desarrollo por la Universidad de La Laguna. Samuel, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Se ve la pantalla ya, la presentación? Afirmativo. Vale, gracias. Egunona, buenos días, buen día. En primer lugar, agradecer la invitación y sobre todo poner en valor y reconocer espacios como el presente, en el que pues estamos trabajando y desarrollando desde la economía social y solidaria ámbitos de tan alto impacto como el que puede ser la CPR, Contratación Pública Responsable, y sobre todo con esta manera de hacer nuestra, que es el trabajo en red. Como me presentó la compañera, me llamo Samuel García Castro, soy técnico en Red Anago, la división de REAS en Canarias, y trabajo más concretamente en el Observatorio de Contratación Pública Lo sé, es Responsable. horrible. Espera, que estoy con cara. Bueno, ahí nos muteamos si podemos. Em, Vamos a Nos lo ha largo del... estado oyendo todo Reas nuestra conversación de los niños. Ay, perdón. Bueno, no pasa nada. Proseguimos con esta pequeña introducción para esta gran charla. Vamos a, en primer lugar, explicar realmente qué son los contratos para poder ser los más pedagógicos posibles. Y después, por motivo de, como lleva el título, qué son los criterios sociales y ambientales, porque muestran este carácter y cómo se han aplicado a nuestro sistema jurídico. Para ello mismo vamos a hacer un pequeño recorrido a lo largo de las directivas europeas, que al final son de las que nuestras leyes estatales se van nutriendo. Pero en primer lugar, esta introducción a los contratos, que para aclarar los conceptos de base,
Un contrato, al final, la contratación pública es el procedimiento mediante el cual el sector público selecciona a los empresarios para que se les preste o un servicio, ejecute una obra o suministre un bien. Todo ello para cada contratación en específico lo organiza un órgano de contratación y publica una oferta a la que vamos a llamar licitación, donde expone qué quiere, por cuánto presupuesto aproximado pudiera, cuándo, y frente a ello, las empresas hacen diferentes propuestas y la ganadora, quien será el adjudicatario, será así porque haya cumplido la mayor puntuación dentro de los criterios que el órgano de contratación establezca. A priori podríamos pensar que tan solo es el precio, y de hecho así ha sido la regla general hasta precisamente esta es la ley que ahora vamos a tratar y la cuarta generación de directivas de las que nos nutrimos, porque ya no es tan solo el precio, sino también un conjunto de criterios, que por eso también estamos aquí hoy, sociales y ambientales, porque en definitiva aquí lo que va a primar para que la contratación sea estratégica es cumplir un binomio que es de calidad-precio. Vale, pues dicho esto, vamos a hacer un recorrido sobre las directivas europeas, porque al final, precisamente esta relación calidad-precio ha sido la filosofía que propuso la cuarta generación de directivas. Pero, ¿qué es esto de las directivas y de las generaciones? Pues bien, mm, la Unión Europea, desde que comienza a organizarse, bajo otro nombre, el Consejo de Europa, la Comunidad del Acero y la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, eh, comienza a regular a través de directivas. Esa es su materia, esa es su manera de legislar. Pues bien, estas directivas, la primera que aparece en materia de contratación pública es en la década de 1970. Mm, Como no es únicamente una directiva, sino un conjunto de ellas, porque al final cada temática pues, tiene bastantes vertientes y dimensiones, pues a la agrupación de directivas de una misma época bajo una misma idea y objetivo se le llama generaciones. A lo largo de la historia reciente de la Unión Europea han habido cuatro. Pues bien, y cada una con una idea principal. De manera esquemática, podemos decir que la primera, el objetivo que perseguía era la liberalización. Estamos en un contexto del thatcherismo, de Reagan, de liberalizar los mercados. Pues bien, los objetivos que perseguía esta primera generación eran la de conseguir las grandes libertades comunitarias, de circulación de mercancías, de establecimientos y de prestación de servicios, así como responder a cómo el Estado se debe de suministrar. Vale. En segundo lugar, ocurre ya en la década de 1990, la segunda generación en la que los objetivos eran unificar todas las directivas anteriores y sobre todo homogeneizar cómo funcionaban los mecanismos de contratación por parte de todos los Estados miembros, es decir, aquellos países que estuvieran dentro de la comunidad europea. Por aquel momento, el contexto de aquí, de los 90, es precisamente el de transicionar hacia un crecimiento y un mercado común. De hecho, es cuando entra España. Pues bien, la característica principal de aquí fue la de homogeneizar los procedimientos de selección de contratistas y con ello pues, se mejoró pues, las garantías y derechos por parte de tanto el órgano de contratación como de los adjudicatarios. Mm, Surge una década más tarde, a principios del siglo, una tercera generación de directivas en el que el objetivo principal, en contexto de expansión de Internet y la necesidad de modernizarse, pues unas nuevas directivas que lo que dicen es, vayamos a procurar que la contratación incorpore las tecnologías
se modernice también respecto a mejorar la comprensión y aclarando conceptos jurídicos que quizás generaban una inseguridad jurídica y ofertando una mayor flexibilidad. El resultado precisamente de esta generación no tuvo mucho éxito por no tener los mecanismos eficientes para poder incorporarlo a todos los Estados miembros. Y precisamente por ello surge la cuarta, para remediar ciertos problemas, por no haber cumplido los objetivos de digitalización y también atender a los criterios y a la preocupación de la sostenibilidad que Europa comenzaba a reivindicar. Es por eso que ponemos como objetivo genérico de esta del 2010 el de la resiliencia, que viene marcada mucho por influencias del documento que se aprobó en 2010 también, de Estrategia Europea 2020, crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Debemos de conocer también que precisamente en esta década hubieron otros documentos que profundizaban sobre, por ejemplo, la modernización respecto a la sostenibilidad, el Libro Verde de Modernización en 2011, y todo ello genera un conjunto de directivas que caracterizan de una manera bastante estratégica esta cuarta generación. Lo que se persigue es que consiga hacer todo este conjunto de normas que posteriormente se aplicarán a un modo tanto de formato como de principio a los Estados miembros, es poder ofrecer una misma estructura y plazo para que las políticas por parte de la Unión Europea consigan la mayor eficacia y desarrollo posible. El ejemplo claro lo podríamos identificar con los fondos Next Generation, que desde que se da esa estrategia a nivel de Unión Europea, se puede replicar y ese efecto expansivo de manera lo más homogéneamente posible a lo largo de los países, precisamente porque ya la estructura con la que estamos concediendo estos fondos, pues es prácticamente la misma. Aquí también podemos destacar que no solamente han mostrado una filosofía estratégica por el esquema, sino por el contenido. Las preocupaciones medioambientales y sociales son una prioridad. Y por eso mismo, así como, como el acceso a las pymes, haciéndolo más funcional y modernizándolo. Esto lo que hace es precisamente que los criterios sociales y medioambientales se incorporen como principios rectores a la directiva. Y consecuentemente de eso, como nuestra ley estatal se nutre de ella, vamos a poder estudiar, como posteriormente veremos, ese binomio de relación calidad-precio como un principio básico e irrenunciable por parte de nuestra ley de contratos del sector público del 2017. Podemos hacer algunas críticas respecto a esta cuarta generación, porque al final han influenciado no solamente en nuestro desarrollo jurídico interno, sino en el de los otros países, que al final, formalmente, es decir, como se redactó el conjunto de directivas, que quiero recordar que eran como unas 5, peca de reglamentarista, en el sentido de no haber creado desde cero una regulación unificada, sino pues que va remodificando ciertos conceptos, haciendo referencias a las previas, y esto es lo que viene a llamarse también como Smart Regulation, regulación inteligente en el sentido de no querer ser transgresor y comenzar desde cero. Y otras críticas apuntan a que a nivel de contenido se ha perdido cierta oportunidad, por ejemplo, respecto a la contención de gastos, en el sentido de un órgano de contratación podrá realizar publicar una licitación, pero ¿en base a qué? Pues a unos privilegios, potestades, capacidad presupuestaria que vienen predefinidos y pudieran ser ciertamente limitantes versus contra el concepto de inversión que podríamos considerar desde una materia más económica, de ver cómo se puede impulsar el desarrollo sostenible y la capacidad de ejecutar políticas expansivas
desde los órganos de contratación. Otra crítica es la insuficiente visión digital en el sentido de que ahora mismo podemos ver como las próximas semanas creo que hay un congreso de contratación inteligente en el que van intentando incorporar nuevos mecanismos de agilidad, agilización para la redacción de pliegos o simplemente seguimiento de las licitaciones, pero claro, al no venir regulado, pues puede generar inseguridad jurídica el cómo hacer y se ha perdido una pequeña oportunidad, pero es una nota al margen para la quinta generación de directivas que pueda llegar a existir. Mm, Sin embargo, de la cuarta generación, con lo que nos vamos a quedar, disculpen aquí, con lo que nos vamos a quedar es precisamente de cómo la calidad-precio y la preocupación medioambiental y social se hace patente. De hecho, esto se ha aplicado a nuestra ley de contratos desde el primer artículo. En el apartado número 3 ya nos puede responder a preguntas básicas del qué, cómo, por qué y quién se va a poder beneficiar de lo que llamamos la contratación pública. Pues bien, voy a irlo narrando porque mantiene un alto interés. En el primer artículo, recordemos. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva los criterios sociales y medioambientales. La pertinencia, por lo tanto, de este foro queda más que demostrada. Siempre que guarde relación con el objeto del contrato, debemos de justificar el por qué también el órgano de contratación querrá hacer determinada acción y qué es lo que también querrá desarrollar, en tanto que tiene una convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente, se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social. Haciendo una lectura diagonal de este artículo, podemos decir que estamos frente a una ventana de oportunidad bastante grande en el que la economía social y solidaria tiene pues eso, unas ciertas posibilidades de, en primer lugar, solicitar e instar a que se cumplan. Y en segundo, pues desarrollar desarrollar los propios principios que aquí nos ponen en nuestras realidades más regionales en referencia al desarrollo. A lo largo de la ley del 2017, sin querer profundizar mucho en ella, vamos a quedarnos principalmente con tres conceptos, que son las novedades que ha incluido. El de calidad-precio, el de los criterios, cómo están redactados y cómo debieran de ser, y en último lugar, en la reserva de contrato. Realmente hay otras tantas oportunidades y materias de estudio, pero nos quedemos con estos a priori. Respecto a la calidad-precio, ya lo hemos estado reiterando desde la presentación, pero podemos especificar que el precio ya no es la única variable a tener en cuenta. El paradigma ha cambiado en tanto que contratar barato ya no es la solución, sino contratar bien. Y para ello, lo que debemos de hacer es interpretar las ofertas económicas más ventajosas como toda la cantidad de externalidades positivas, es decir, efectos que generen en la economía y en la sociedad, que sean pues, positivas para lo que está buscando el legislador. Y en este caso es el desarrollo social acorde con los criterios medioambientales y sociales mismos. ¿Cómo vamos a poder medir esta calidad-precio? Pues bien, todos los criterios deben de quedar recogidos dentro de la licitación. Una licitación
como habíamos hecho en la pequeña intro de contrato, al final lo que está buscando es quién va a ejecutar el servicio, la prestación o la obra, de acuerdo a una serie de criterios. Pues bien, estos criterios los vamos a incluir en un documento que es el de pliego. Por si les quiere sonar, pues precisamente son en los pliegos donde se contienen criterios como estos y también la justificación de los mismos y cómo los vamos a llegar a medir. Los criterios aparecen desde el artículo 145 y al 148 de una manera, y esta es otra crítica que se le hace a la ley, un tanto confusa y poco organizada. Sin embargo, con lo que nos podemos quedar es que la regla general es la obligación de incorporar una pluralidad de criterios en la que podamos valorar la dimensión ecológica y social de lo que vaya a ser el servicio. El servicio no solamente a la hora de adquirirlo, sino en su ciclo de vida, es decir, contemplando desde las primeras fases de producción hasta después de la ejecución, cómo se va a mantener a lo largo del tiempo. Esto es lo que se le llama el ciclo de vida, que en el 148 también está descrito. Vale, antes de hablar de la reserva de contratos, debemos de hacer una pequeña incisión sobre los criterios. La pregunta sería la siguiente. ¿Todas las propuestas económicas que se formulen cumplirán todos los criterios? Pues no necesariamente, porque al final es tan solo un régimen de clasificación. Cada criterio tiene un porcentaje de valoración. Mm, el órgano de contratación está preocupado por reducir huella de carbono y por ello quiere que el servicio de suministros de alimentos sean kilómetro cero. ¿Lo cumple? ¿No lo cumple? ¿En qué porcentaje lo cumple? Vale. Sin embargo, un paso más allá al cual puede aspirar el órgano de contratación es hacer que tal criterio sea vinculante, sea obligatorio, que sea parte de la prestación del servicio. Esto es lo que llamamos una condición especial de ejecución, que queda regulada en el artículo 202. Esta pequeña incisión se ha hecho para demostrar que, al final, cuando hablamos de cláusulas sociales y medioambientales, a priori nosotros estamos solicitando que se incorporen para los criterios de adjudicación, que se tengan en cuenta, pero ir un paso más allá, ese mismo criterio puede salir como vinculante y de cumplimiento obligatorio en el caso de ir a este pasito más, la condición especial de ejecución. Los resultados es que no se, como veremos en las conclusiones, que no se han terminado de aplicar o son demasiado genéricos las condiciones especiales de ejecución. En último término, la gran novedad también que incorpora esta ley, aunque en las anteriores también se habilitaba, pero no de una manera tan clarificadora y mandatoria, es la reserva de contrato, a través de la disposición adicional cuarta. ¿Esto qué significa? Que ciertas licitaciones puedan salir, puedan recibir propuestas tan solo por parte de centros especiales de empleo o empresas de inserción o talleres de empleo protegido. Ello no altera, no necesariamente va en contra de la libre competencia, la cual la Unión Europea siempre pretende de defender, en tanto, y aquí viene la justificación, son plataformas de empleo que, gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, favorecen la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, en el caso de los centros especiales de empleo, o en riesgo de exclusión social por parte de las empresas de inserción. Mm, Esta reserva de contrato puede llegar a cumplirse gracias a los acuerdos de gobierno. Los acuerdos de gobierno, según dice la ley,
debieran ser adoptados pues, por todos los órganos de contratación y establecer un porcentaje en referencia a cuánto de mi presupuesto he de destinar para este fin. En la realidad, son muy poquitas administraciones las que lo cumplen. Para el caso de Canarias, por ejemplo, tenemos registrados hasta el momento 4 por parte del gobierno autonómico, 3 cabildos y un ayuntamiento. Y pese a que ni tan siquiera quienes publican un acuerdo de gobierno llegan a cumplir con las cotas marcadas, que están alrededor entre el 0,5 y 2%, o bien sea del presupuesto del año anterior o fijan un monto, mm, al menos ya es un paso para poder instar a los órganos de contratación a iniciar más licitaciones bajo la reserva de contratos, que al final lo que se hace es una limitación de la condición de admisión. A lo largo de, los últimos años, estos 5 que ahora estamos haciendo pues una mirada retrospectiva, el legislador a nivel estatal ha mostrado cierta preocupación para que se cumplan los objetivos y ha actuado desde una naturaleza técnica en el plano institucional a través de las diferentes estrategias que aquí vemos en la diapositiva. Sin querer extendernos demasiado, vamos a comentar en qué se caracterizan. El Plan de Contratación Pública Ecológica 2018-2025 hace una mención a 20 servicios, obras y bienes que considera prioritarios. Después mandamos el link y para cada uno de estos sectores establece una tabla de criterios súper rica en el cual los órganos de contratación se pueden apoyar para incorporarlo de una manera más efectiva. Por parte del Plan para el Impulso de la Contratación Pública Socialmente Responsable, hace referencia precisamente a las condiciones especiales de ejecución, que era lo que habíamos comentado, que se regulaba en el artículo 202, de aquellas cláusulas sociales y medioambientales que no son solamente criterios, sino que ya se expone la obligatoriedad de cumplimiento. En tercer lugar, Van buscar el model i la d'això va al 1700 o eh, 1400 o alguna hay cosa així. compa, ahí tenemos Ya. un no muteado. Ja, anaven se los Tienes que juntes. mutear, Samuel, a Joan Carles. Ah, A ver si puede, si no se Joan entera. Carles. Vale, Que vamos eres tu a ver. administrador. Vale, a ver. Bueno, ya parece ser que no. Vale, gracias, Susana. Sin querer extenderse. La Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026. Hay 3 cuestiones de bastante interés. Uno, que la disposición adicional cuarta es un reflejo de la contratación estratégica, es decir, la reserva de contrato. 2, reitera en su objetivo de dedo que el elemento irrenunciable de la contratación es la mejor relación calidad-precio. Y en último lugar, como una actuación concreta, un objetivo operativo, el desarrollo de guías e intercambio de buenas prácticas, como ahora haremos a través del chat. En último lugar, la Estrategia Española de Economía Social 2023 y 2027, recientemente publicada. Hay 4 ejes, 18 acciones concretas y desde la CPR nos sentimos interpelados en el cuarto, sostenibilidad social y territorial, en el que para la línea de actuación de igualdad de oportunidad en colectivos con dificultades de acceso, tanto las reservas obligatorias como las cláusulas sociales son expuestas como una necesidad de actuación. Esta es una breve panorámica
sobre los esfuerzos del legislador respecto a la aplicación de la CPR. Las críticas que suelen recibir es precisamente que es un desarrollo normativo de dudosa capacidad vinculante, o al menos que se lleve a cabo las acciones propuestas. Así que también eso lo podemos utilizar desde la economía social y solidaria para poder reivindicar el cumplimiento de los propios postulados que se propone desde el nivel estatal. Las conclusiones las recogemos respecto al cumplimiento en los últimos años, tanto de la Estrategia Nacional de Contratación como de los informes del OIRESCON, que es la Oficina Independiente de Regulación de los Contratos, en el que se hace mención a que el factor precio es puesto de manera excesiva en la ponderación, que desvirtúan, por lo tanto, la mejor calidad-precio, que los criterios incluidos sufren de una justificación insuficiente, y por otra parte también que efectivamente, respecto a esto último, que los criterios sociales y ambientales, sobre todo en los sociales, en los ambientales es más fácil de conseguir una concreción, o al menos así está dispuesto por el plan de contratación ecológica, que hacía un mayor esfuerzo. Falta de concreción en las medidas específicas para poder comprobar el cumplimiento de los criterios. Y como recomendaciones del propio OIRESCON está la de fijar y desarrollar nuevos criterios estratégicos, dando el paso también a las condiciones especiales de ejecución, y la de recomendar la realización de consultas preliminares de mercado, es decir, antes de establecer una licitación, poder contactar con expertos independientes en el ámbito del que estemos tratando, para poder establecer de manera más estratégica y real qué es lo que necesita el órgano de contratación. Más allá de ello, en los últimos años se ha visto un incumplimiento menor respecto a la inclusión de criterios sociales. Según el OIRESCON, estamos alrededor del 10% en el 2022, es decir, y en 2021 el 13%, y en 2020 el 26%, es decir, en 2020 un 26% de los contratos estudiados, harían una selección aleatoria, no llegaban a incluir criterios o lo hacían de manera no correcta. Por terminar, justamente ayer estuvimos estudiando desde el observatorio una licitación que no contemplaba un criterio más allá del precio, y no era para una casuística que a priori encajara con los poquitos casos en los que sí que se permitiera, porque tampoco estaban ni definidos bien todos los costes que pudieran desprenderse de él. Así pues, ya nos despedimos, agradeciendo la atención, mostrando aquí el contacto para cualquier duda que puedan tener al respecto, y sobre todo dejando aquí la página web del observatorio, el Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, y el @ para las redes sociales, los cuales agradeceríamos bastante si le dieran un poquito de amor. Vamos publicando material de manera semanal, y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar turno al compañero Jordi. Em, Vale, Samuel, muchísimas gracias. Bueno, yo ahora mismo hago una breve presentación de Jordi López, que es el siguiente ponente del foro de hoy. Él es ingeniero técnico agrícola, secretario técnico de Reas Balears y también presidente del Mercat Social.
tiene más de 15 años de experiencia en contratación pública social a través de proyectos, de formaciones, de asesoramiento y también un número bastante importante de publicaciones. Él va a hacer una ponencia, o sea, más técnica, ¿no? Más específica, que lleva por título Opciones técnicas y procedimentales y cómo añadir criterios sociales y ambientales en la contratación pública. Jordi, cuando quieras, muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Como ha dicho María, yo me dedico parcialmente en mi actividad profesional al tema de contratación pública responsable, porque en nuestra red tenemos como socias empresas de inserción que participan en procesos de licitación pública y vemos en la contratación pública social o en la dimensión estratégica de la contratación pública a la que hacía referencia Samuel, una oportunidad de actividad económica para, en concreto, las empresas de inserción y en general para la economía social y solidaria. Samuel ha hecho referencia a los criterios que se pueden tener en cuenta con la nueva normativa derivada de la Directiva Europea de 2014, y yo voy a hacer referencia a los aspectos metodológicos, no tanto al qué, a los criterios concretos que podemos tener en cuenta, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista medioambiental, sino al cómo, es decir, la manera de incorporar estos criterios sociales y medioambientales en el procedimiento de un contrato público. Pienso que este hecho, el hecho de hacerlo de una forma ordenada y sistemática, ayuda a que la contratación pública social sea exitosa y, por lo tanto, que genere un efecto o efectos multiplicadores positivos, porque no hay nada más frustrante que un contrato con muchos requisitos sociales y ambientales que no se puede adjudicar, o un contrato reservado para programas de ocupación de empleo protegido que no se puede adjudicar porque está mal diseñado, porque no se presenta a nadie, porque el precio no es adecuado, porque los requisitos no son adecuados, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el éxito de la contratación pública social pasa también porque se diseñen contratos que estén bien hechos desde el punto de vista técnico y procedimental, ¿no? Y de esto va esta intervención, que pienso que podría ser útil tanto para personal de la administración que elabora pliegos, que participa como órgano de contratación, como también para empresas y entidades de la economía social y solidaria que interlocutan con la administración y que participan como adjudicatarias o como empresas interesadas en los contratos. Bien, voy a utilizar una presentación que voy a empezar a compartir a partir de ahora. Bueno, opciones técnicas y procedimentales, cómo añadir criterios sociales y ambientales a la contratación pública. Bien, en primer lugar, vamos a ver a partir de dos ejemplos, uno social y otro ambiental, que siempre tenemos diferentes posibilidades para incluir criterios sociales y medioambientales en las diferentes fases del procedimiento de contratación. Es decir, cualquier objetivo que nos planteemos, siempre tenemos varias maneras concretas desde el punto de vista técnico o metodológico de acometerlo, ¿no? Lo vamos a hacer, como digo, a partir de dos ejemplos. Veremos también, en segundo lugar, qué aspectos generales podemos tener en cuenta para hacer esta inclusión de criterios sociales y medioambientales de una forma ordenada y exitosa. Y en tercer lugar, el grueso de esta intervención será una propuesta de sistematización para la inclusión de aspectos sociales y ambientales en las diferentes fases del contrato. Bien, empezamos por tanto con los dos ejemplos. Primero empezamos con un ejemplo social, que sería un contrato cuyo criterio social es favorecer la inserción de personas en situación de vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, este objetivo lo podemos acometer en un contrato público de diferentes maneras en función de qué mecanismo activemos y en qué fase del procedimiento de adjudicación actuemos. Por ejemplo, podemos directamente reservar el contrato a una empresa de inserción, para de esta forma favorecer el empleo para personas vulnerables, y en este caso la fórmula que adoptaríamos sería un contrato reservado de acuerdo con la disposición adicional cuarta de la ley de contratos a la que ha hecho referencia Samuel. Pero no es la única posibilidad que tenemos.
también otro criterio que podemos tener en cuenta para favorecer la inserción de personas vulnerables sería valorar la experiencia de las empresas licitadoras en itinerarios de inserción. En este caso, podríamos introducir un requisito de admisión, un requisito de solvencia técnica social, igual que el requisito de solvencia financiera o de otro tipo de solvencia. También podemos tener en cuenta, para un contrato que tiene una dimensión social, una solvencia técnica social como criterio de admisión. Y más opciones. Si queremos definir unos parámetros a nivel técnico en cuanto a los itinerarios de inserción, a los procesos de formación y acompañamiento de las personas de discusión que están contratadas en la empresa de inserción, en este caso podríamos introducir unas prescripciones técnicas, unas especificaciones técnicas de obligado cumplimiento en relación al itinerario de inserción de estas personas en situación de vulnerabilidad, ¿vale? De momento ya hemos activado diferentes opciones: contrato reservado, requisito de solvencia, especificaciones técnicas, pero todavía tenemos más opciones. Como ha dicho Samuel, podemos introducir criterios de adjudicación, es decir, puntuar el contrato no solo con criterios de precio, sino también con criterios de calidad vinculados al proyecto social de inserción. Entonces, el número de formaciones, la intervención por parte de profesionales de seguimiento de la adquisición de competencias por parte de la persona trabajadora de un itinerario de inserción. Todo eso pueden ser criterios que se pueden puntuar en función de la calidad de la propuesta. Por lo tanto, en este caso hablaríamos de criterios de adjudicación, ¿vale? Y también otra posibilidad de valorar como criterios de adjudicación cualitativos más allá del precio sería, por ejemplo, valorar las ofertas que se comprometan a contratar al mayor número de personas en situación de vulnerabilidad, ¿vale? Nosotros podríamos hacer un contrato ordinario, que no es un contrato reservado, al cual se presentan diferentes empresas, pero que, como uno de los requisitos puntuables, podrían tener el hecho de que contraten parte de la plantilla a personas en situación de vulnerabilidad social. En este caso, podría ser también un criterio de adjudicación el número de personas vulnerables que son contratadas. Y finalmente, se ha hablado de las condiciones especiales de ejecución de los contratos, que son condiciones obligatorias, no puntuables, sino en este caso obligatorias. En este caso, si nosotros establecemos un mínimo como condición especial de ejecución, podemos decir que las ofertas necesariamente han de contemplar que un porcentaje determinado de las personas vinculadas al contrato sean personas procedentes de itinerarios de inserción sociolaboral, ¿vale? En este ejemplo vemos que un mismo objetivo, que como decimos es la inserción de personas en situación de vulnerabilidad social, lo podemos acometer a través de diferentes técnicas o procedimientos en función de la fase en que actuemos del proceso de actuación. Por lo tanto, el qué, en este caso, es la inserción, y el cómo sería el contrato reservado, el requisito de solvencia técnica, las prescripciones, los criterios de adjudicación, las condiciones especiales de ejecución. Ahora vamos a ver otro ejemplo desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental. En este caso, el criterio, el objetivo, es favorecer una alimentación cercana, de temporada y ecológica. Y como en el caso anterior, veremos que tenemos diferentes posibilidades. Por ejemplo, podemos seleccionar los proveedores en función de las medidas de gestión ambiental en relación a la experiencia y formación del personal. En este caso sería un requisito de solvencia técnica vinculado a la cualificación profesional de las empresas licitadoras. También, como en el caso anterior, podemos incluir prescripciones técnicas o especificaciones técnicas que, como es obvio, son de obligado cumplimiento, son requisitos técnicos que se han de cumplir. Por ejemplo, un determinado porcentaje mínimo de productos de temporada procedentes de venta directa y ecológicos con certificación, ¿vale? Esto sería una prescripción técnica obligatoria, ¿vale? Un criterio técnico. Como en el caso anterior, también podemos introducir criterios de adjudicación, por ejemplo, valorar en los porcentajes que superen los requisitos mínimos introducidos como prescripciones técnicas. En este caso sería puntuar un aspecto cualitativo. O también podemos puntuar la huella de carbono vinculada al transporte para favorecer circuitos, digamos, de comercialización cercanos a productos de kilómetro cero, ¿vale? En este caso también es un criterio cualitativo de adjudicación. Y en cuanto a condiciones especiales de ejecución, por ejemplo,
Podríamos exigir como requisito obligatorio reducir al mínimo los residuos alimentarios y de envases térmicos como condición especial de ejecución. Bueno, vemos en estos dos ejemplos que siempre para cualquier criterio, para cualquier objetivo, siempre tenemos diferentes formas de acometerlo en función del procedimiento que activemos y de la fase en la que actuamos. Vale. En general, ¿cómo podemos encontrar o diseñar los mejores procedimientos para cada objetivo o para cada criterio? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de consideraciones generales, un aspecto fundamental es programar la contratación pública. Esto está recogido en la Ley de Contratos, en el artículo 28. Dice que las administraciones han de programar la contratación y darla a conocer anticipadamente. Es obligatorio en el caso de los contratos que por sus importes están sujetos a regulación armonizada y voluntario en los demás casos. Y un objetivo de la programación puede ser valorar la incorporación de consideraciones sociales y ambientales y promover la participación de las personas. Por ejemplo, es importante que una administración tenga claro de todos los contratos de servicios que licita al cabo del año, tenga claro cuáles pueden ser susceptibles, por ejemplo, de ser cualificados como reservados para programas de empleo protegido. Pues hay determinados servicios que son más adecuados que otros, no todos los servicios son igual de adecuados. Esto lo podemos saber programando con antelación la contratación. Las administraciones normalmente saben al cabo del año qué contratos van a sacar y pueden prever de forma anticipada cuáles son los más adecuados para hacer contratos reservados, para tener en cuenta criterios ambientales de huella de carbono o de reducción de residuos o de kilómetro cero, o cuáles son más adecuados para tener en cuenta criterios sociales de calidad en el empleo, de igualdad entre hombres y mujeres, etc. Un aspecto muy ligado, en general también muy ligado a la programación, son las consultas preliminares de mercado que están recogidas en la ley en el artículo 115. Las consultas preliminares son consultas a los operadores económicos, a expertos, a colegios profesionales, a universidades, etcétera, cuyo objetivo siempre es, de estas consultas, permitir preparar correctamente la licitación. ¿Vale? La única limitación que tienen es que han de ser transparentes y se han de publicar todas las consultas preliminares en la plataforma de contrato del sector. ¿Vale? Entonces, las consultas preliminares son útiles para conocer si determinados requisitos son adecuados o no, si el mercado está preparado para determinados requisitos sociales o ambientales, a determinadas soluciones técnicas, a determinados requerimientos sociales, o, por ejemplo, como en el caso anterior, para determinar qué contratos son más adecuados para hacer contratos reservados, por ejemplo, para empresas de inserción, hablando con las propias empresas de inserción para ver si están capacitadas para participar en determinados contratos de servicio. Están dos temas, la programación de la contratación y las consultas preliminares de mercado, nos permitirían claramente tener criterios mucho más adecuados para saber cómo podemos incorporar estos criterios sociales y medioambientales en la contratación pública de una forma exitosa. Y después también otros aspectos generales que podemos tener en cuenta son la formación y sensibilización del personal de las administraciones que intervienen en el proceso de contratación para vencer resistencias, la famosa inercia que siempre tiene la administración o las administraciones públicas, para favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas, proveer modelos de pliegos, conocimiento de proveedores sociales, etcétera, etcétera. Todo esto también sería este tipo de medidas de formación y sensibilización, medidas que favorecerían la incorporación de criterios sociales y medioambientales. Y finalmente, muy importante, el seguimiento y la evaluación. Como toda política pública, la contratación pública social requiere de un seguimiento de una evaluación para evaluar si las medidas son adecuadas, si se han de reformular, para mejorar la programación de la contratación pública y para valorar el impacto que tienen las medidas que adoptamos y si es necesario para reformular. Muy bien, a partir de estas medidas que son de carácter general, ya la parte fundamental de esta charla es una propuesta de sistematización para incorporar criterios sociales y medioambientales en la contratación. Para ello, en esta propuesta de sistematización,
tenemos en cuenta tres grandes fases de un procedimiento de contratación, que son por una parte la fase de preparación del contrato, en la que veremos que hay una serie de procedimientos que se incluyen, ¿no? Todas las cuestiones que son relativas a la adjudicación del contrato y finalmente la fase de ejecución del contrato. Para cada una de estas tres fases, en cada una de ellas podemos tener en cuenta tres procedimientos concretos, ¿no? En el primer caso, en la preparación del contrato, lo primero que tenemos que hacer es definir el objeto del contrato, ¿vale? En segundo lugar, definir las especificaciones técnicas vinculadas al objeto del contrato. Y en tercer lugar, definir el presupuesto de licitación necesario para acometer las especificaciones técnicas que se requieren para este objeto. Después veremos en cada uno de estos tres procedimientos qué es lo que podemos tener. En segundo lugar, adjudicación del contrato. Hemos de establecer unos criterios de selección o de solvencia. Hemos de establecer unas prohibiciones para contratar. Y finalmente, hemos de establecer unos criterios de adjudicación que, como se ha dicho, no son única y exclusivamente de carácter económico. Y finalmente tenemos la fase de ejecución del contrato, que también tiene tres procedimientos. Uno que hace referencia al cumplimiento de la normativa a lo largo de la ejecución del contrato. En segundo lugar, las condiciones especiales de ejecución que podemos tener en cuenta y que están reguladas en el artículo 202 de la Ley de Contratos. Y finalmente, el seguimiento y verificación de los requisitos y de las condiciones de ejecución. Bueno, por lo tanto, tenemos tres fases. En cada una de estas tres fases, tres procedimientos, por lo tanto, 9 procedimientos en total, y veremos en cada uno de ellos qué es lo que podemos tener en cuenta, cómo lo podemos hacer, para incorporar criterios sociales y medioambientales. Nos vamos, por lo tanto, a la preparación del contrato, al primer procedimiento, que es la definición del objeto del contrato. ¿Qué podemos tener en cuenta? En el caso de la definición del objeto del contrato, lo que hemos de hacer es describir la finalidad social o medioambiental perseguida y justificar su inclusión y vinculación con el objeto del contrato. ¿Vale? Esto es fundamental. Porque la ley dice que la inclusión de criterios de adjudicación y de criterios y de condiciones de ejecución ha de estar vinculada al objeto del contrato. Por lo tanto, si después queremos puntuar cosas que no sean el precio o establecer condiciones de ejecución sociales o medioambientales, es necesario que estén contempladas como objeto del contrato. ¿Vale? Para hacerlo, podemos tener en cuenta las propias características del contrato, la normativa de aplicación que esté vinculada con el objeto del contrato, si hay normativa que hace referencia a los residuos, a la huella de carbono, a temas de igualdad de género, a temas de condiciones laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a la hora de tener en cuenta qué finalidades sociales o medioambientales perseguimos, básicamente es tener en cuenta el propio contrato y sus repercusiones que tiene y sus vinculaciones que tiene sobre el medio ambiente o sobre las condiciones sociales y la propia normativa que sea de aplicación y que esté vinculada al propio objeto del contrato. Y una cosa que también tendríamos que tener en cuenta es que si, por lo que sea, no se incluyen aspectos sociales o medioambientales, esto habría que motivarlo, porque lo que dice la ley, y esta a veces se les olvida mucho a los órganos de contratación, es que en toda contratación pública se han de incorporar de manera transversal y efectiva criterios sociales o medioambientales, con mínimo uno, y que si no se hace, esto se debe justificar en el expediente de contratación. ¿Vale? Esto quiere decir que la regla general, de acuerdo con la ley de 2017, es incorporar criterios sociales y medioambientales, y si no se hace, hay que justificar. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos definido el objeto del contrato. Ahora vamos a tener en cuenta las especificaciones técnicas, los requerimientos técnicos que exigiremos para desarrollar el objeto del contrato. En este caso, las especificaciones técnicas que nosotros introdujamos, tanto desde el punto de vista social
como desde el punto de vista medioambiental, es muy importante que se basen en criterios objetivos verificables. Las especificaciones técnicas son concretas y pueden ser cuantificables y objetivas. Han de ser soluciones disponibles en el mercado que no supongan un obstáculo a la competencia, ¿vale? No deben ser específicas de un operador ni condicionar las prácticas generales de la empresa. Nosotros podemos decir a una empresa que para este contrato concreto lo tiene que hacer desde el punto de vista social o medioambiental de esta determinada manera, de la manera que nosotros consideremos. Pero no podemos condicionar las prácticas generales de la empresa más allá de lo que es la prestación contractual. El trabajo que haga, el servicio, la obra o el servicio que haga concretamente para la administración a través de un contrato determinado. Estas especificaciones técnicas pueden hacer referencia a normas tipo 1, UNE, ISO, etcétera, etcétera. Y finalmente, las especificaciones técnicas, si hacen referencia a sellos o marcas determinadas, no han de ser exclusivas, siempre ha de mencionarse la posibilidad que sean especificaciones equivalentes a las que marque un determinado sello o marca determinada. Por ejemplo, si hacemos referencia al sello de la Organización Internacional del Comercio Justo, para tener en cuenta especificaciones técnicas de comercio justo, tenemos que decir o equivalente, ¿no? Porque la normativa europea y por tanto tampoco la ley española de 2017 permite hacer referencia a marcas o sellos determinados. Sí que permite hacer referencia a los criterios que tienen en cuenta estas marcas. Bueno, esto en cuanto a las especificaciones técnicas. Y para acabar con la preparación del contrato, el tema del presupuesto. Hay que tener en cuenta, hay que analizar si los requerimientos que nosotros exigimos pueden suponer un coste, ¿vale? Los requerimientos sociales o medioambientales que nosotros exigimos a las empresas, para estas empresas les puede suponer un coste. Entonces, este coste hay que cuantificarlo, ¿no? Porque las administraciones han de pagar por aquello que exigen, ¿no? No solo por lo directamente vinculado al objeto del contrato, sino por aquello que introducimos indirectamente como objeto del contrato, que son condiciones de tipo social o medioambiental, ¿eh? Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, exigimos unas determinadas condiciones de mejoras laborales, pues estas mejoras laborales tienen un coste y la administración ha de saber que ha de pagar este coste que tiene para una empresa introducir mejoras laborales, ¿no? Si introducimos unas determinadas exigencias de tipo medioambiental, estas exigencias medioambientales para las empresas pueden tener un coste y la administración ha de hacer frente a este coste que tiene para las empresas introducir este tipo de medidas medioambientales, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, si hablamos de temas que afectan a política laboral, a mejoras laborales, es muy importante que en el presupuesto de licitación se desglosen los costes laborales según categoría o convenio, ¿no? Porque en muchos casos nos hemos encontrado con contratos que exigen un determinado cumplimiento de condiciones legales en cuanto a convenios, pero que después el presupuesto que contemplan no permite hacer frente al pago de las cuantías estipuladas en los convenios, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, lo que estamos haciendo es obligar a las empresas a trabajar a pérdidas o a que simplemente, y eso es lo más habitual, a que incumplan la ley y no cumplan con las obligaciones establecidas en los convenios colectivos, ¿vale? Bien, ya tenemos preparado el contrato, definido un objeto que también incluye criterios sociales y medioambientales, unas especificaciones técnicas con criterios sociales y ambientales y un presupuesto de licitación con el cual se hace frente a estas exigencias. Ahora vamos a aquellas cuestiones que tienen relación con la adjudicación del contrato y recordamos que aquí hay tres cosas que tenemos en cuenta. Por una parte, los criterios de selección, criterios de admisión, han de cumplir sí o sí las empresas para participar en la licitación, las prohibiciones para contratar en materia social
y los criterios de adjudicación de carácter social o medioambiental que complementan los criterios de adjudicación basados en el precio. En cuanto a los criterios de selección, se puede tener en cuenta la experiencia y competencias específicas requeridas en materia social y medioambiental, así como los recursos técnicos y humanos y su cualificación, ¿vale? Normalmente los criterios de selección tradicionalmente ha sido la solvencia técnica, la solvencia financiera, ¿no? Pero si nosotros también introducimos requerimientos de tipo social o medioambiental, hay una solvencia técnica social asociada a un contrato y puede haber también una solvencia técnica ambiental asociada a un contrato si hay una serie de especificaciones y de objetivos de carácter social y medioambiental, ¿no? Por ejemplo, el caso que veíamos antes de la inserción laboral. Si nosotros queremos que con un contrato se hagan procesos de inserción, nosotros podemos exigir una solvencia técnica social, experiencia, cualificación personal capaz de acometer este objetivo de inserción sociolaboral de colectivos vulnerables, ¿no? Bien, prohibiciones para contratar en materia social y medioambiental. Bueno, no hay que innovar mucho, aquí hay que tener en cuenta las obligaciones que ya están recogidas en la legislación, que es el cumplimiento de la LISMI en cuanto a contratación de personas con discapacidad, en el caso de empresas de más de 50 trabajadores, el tema de los planes de igualdad, las empresas que están obligadas a tener plan de igualdad, evidentemente se les puede prohibir contratar si no cumplen con sus obligaciones en relación al plan de igualdad, cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social, o no existencia de sentencia firme o sanción firme por infracción muy grave en materia de contratación, ¿no? Estos son el tipo de prohibiciones que podemos tener en cuenta para contratar en materia social o medioambiental. En este caso, vinculada siempre a cumplimiento de leyes, ¿no? Bien, este tipo de prohibiciones para contratar en materia social se acreditan en el momento de la adjudicación mediante declaraciones responsables, ¿no? Y finalmente, en esta fase de adjudicación, el tema de los criterios de adjudicación que complementan la valoración del precio, ¿no? Para conseguir una valoración equilibrada de los criterios de calidad y los criterios de precio. Hemos de tener en cuenta que estos criterios de adjudicación, esta baremación de aspectos sociales o medioambientales, han de estar vinculadas directamente o indirectamente al objeto, ¿no? De ahí la importancia de definir un objeto del contrato que no solo tenga en cuenta el servicio, la obra o el suministro, sino también los aspectos sociales o medioambientales que nosotros queremos introducir en este contrato como objeto secundario, ¿no? Para después poder vincular criterios de adjudicación, ¿vale? Los criterios de adjudicación son especialmente adecuados introducirlos como desde el punto de vista de aspectos sociales y medioambientales cuando no los tenemos en cuenta como especificaciones técnicas porque no tenemos seguridad del coste o disponibilidad de una solución, ¿vale? Entonces, si no tenemos la seguridad de que cuesta, no podemos presupuestar, o si es una solución que está disponible en el mercado y por lo tanto sería excesivamente aventurado introducir un determinado criterio como especificación técnica, en este caso, pues la alternativa sería introducirlo como criterio de adjudicación. En este caso, las empresas que se vean capaces lo presentarán, pero no es un requisito obligatorio, es un requisito que se puntúa, pero que no es imprescindible. También lo podemos vincular a las especificaciones si estas son laxas. Los criterios de adjudicación pueden ser más exigentes o viceversa. Podemos introducir especificaciones más exigentes, en este caso no introduciríamos, o tendrían menos peso los criterios de adjudicación, ¿no? Pero un poco la relación es que un mismo criterio, por ejemplo, hablamos antes del porcentaje de alimentación de temporada de una escuela infantil, ¿no? Puede tener una parte que es especificación técnica
y una parte que puede ser un criterio de adjudicación, que son vasos comunicantes. Si un aspecto es mayor, el otro debe ser menor y viceversa, ¿no? Entonces, un poco hemos de jugar con esto. No hay soluciones mágicas. Como digo, es fundamental para esto tener en cuenta el tema de las consultas preliminares de mercado, conocer otras experiencias y buenas prácticas, investigar o hacer el seguimiento de la contratación y ver los resultados que tenemos y en función de esto evaluar y introducir mejoras, ¿vale? Bien, otra cosa importante en cuanto a los criterios de adjudicación es que han de permitir la evaluación comparativa de las ofertas. Por lo tanto, han de ser criterios que se puedan ponderar de una forma subjetiva o objetiva, pero que se puedan ponderar, que se han de poder comparar, de introducir los mecanismos mediante el cual estableceremos esta evaluación comparativa de las ofertas, ¿no? Insisto que la ley establece que hay criterios que pueden ser evaluables mediante fórmulas matemáticas y otros criterios también se permiten, mientras no sean mayoritarios, que se pueden evaluar mediante juicios de valor, ¿vale? En este caso podría ser una fórmula también. Evaluarlo mediante juicios de valor por parte del órgano de contratación, diríamos, pues valorará qué oferta tiene más calidad desde el punto de vista del proyecto de inserción, mediante juicio de valor, un total de 10 puntos, en función de las medidas de acompañamiento, etcétera, ¿no? Y bueno, y finalmente, dentro de los criterios de adjudicación, una cuestión que hay que tener en cuenta es que no podemos puntuar aquello que se va a de cumplir por ley, ¿no? Si una cosa es obligatoria, no se puede valorar al ser obligatoria. En este caso tiene que ser un requisito técnico o una condición especial de ejecución, pero algo obligatorio no se puede puntuar, ¿no? Se supone que todas las empresas lo han de tener en cuenta, ¿vale? Y nos vamos a la última fase, que es la fase de ejecución del contrato. Y aquí había 3 procedimientos, que era el cumplimiento de normativa, condiciones especiales y seguimiento y verificación. En cuanto a cumplimiento de normativa, es importante tener en cuenta que todos los contratos de todas las administraciones, en su ejecución, han de cumplir con todas las leyes que les vinculen, ¿vale? Es decir, en un contrato de obras se ha de cumplir con todas las leyes que afectan al sector de la construcción, desde prevención de riesgos, desde la gestión de residuos de construcción y demolición, etcétera, etcétera. Si es un tema de un contrato que genera residuos, se ha de tener en cuenta la normativa sobre residuos. Si es un contrato que incluye temas laborales, se ha de tener en cuenta que se han de cumplir con todas las normas laborales, ¿no? Pero esto es una norma general de la contratación pública, que en todos los contratos se han de cumplir en su ejecución todas las normas vinculadas al contrato en cuestión, ¿vale? Lo contemple o no el pliego de contratación, ¿vale? Bien, por lo tanto, lo que es importante es que se adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables, ¿vale? Después, en el caso de seguimiento y verificación, veremos cómo lo podemos hacer, ¿vale? Y en el caso de continuidad, pero eso es muy importante. Y también, evidentemente, prever penalidades en caso de incumplimiento. De nada vale decir que hay que cumplir si no se dice que incumplir tendrá una serie de consecuencias en forma de penalidad, ¿no? En el caso de las condiciones especiales de ejecución, bueno, han de ser requisitos adicionales que no son inherentes al objeto del contrato o no son esenciales, ¿no? Bien, se ha de evitar duplicidades con los criterios de adjudicación. Es decir, no podemos poner lo mismo como condición de adjudicación y como requisito de ejecución. Si ponemos lo mismo, han de ser complementarios. Nosotros podemos decir que en relación a una determinada obligación socioambiental habrá un mínimo obligatorio como condición de ejecución y por encima de este mínimo un porcentaje que se puede puntuar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de suministro de
alimentos de temporada de procedencia ecológica, podemos decir un porcentaje, el 10 o el 20%, obligatoriamente han de ser ecológicos, y por encima de este mínimo que obligatoriamente han de ser ecológicos, se puede puntuar a partir de los porcentajes adicionales, ¿no? Bien, otra cuestión fundamental de las condiciones especiales de ejecución es que no pueden incluir características del licitador no ligadas al contrato. Por ejemplo, nosotros podemos decir que en un contrato, por ejemplo, de recogida de residuos, se utilicen vehículos eléctricos, ¿vale? Muy bien. Pero podemos decir que utilicen vehículos eléctricos para este contrato. No podemos decir que toda la flotilla de la empresa sea en vehículos eléctricos, ¿no? Porque las características tanto de adjudicación como de ejecución han de estar vinculadas directamente a la prestación contractual y no pueden ser obligaciones generales sobre el conjunto de la actividad de la empresa, ¿vale? Bien. También hay que tener en cuenta que las condiciones especiales de ejecución solo son eficaces si son objeto de supervisión. No pueden ser brindis al sol, no pueden ser cosas que después no comprobemos que se cumplan. Bueno, esto es muy habitual. Introducir requisitos y condiciones de ejecución que en teoría se cumplen, pero que no sabemos si se cumplen o no porque no controlamos su cumplimiento, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, porque las administraciones tienen falta de personal para hacer seguimiento de la ejecución de los contratos, ¿vale? Bien, ¿qué mecanismos de seguimiento tenemos? Por una parte, pruebas de cumplimiento aportadas por el proveedor, pues que nos aporten albaranes para justificar que realmente los productos son de certificación ecológica o que son de comercio justo, o aportar certificados de exclusión social emitidos por servicios sociales públicos para justificar que han contratado personal procedentes de procesos de inserción. Es decir, que la empresa esté obligada a aportar una serie de documentación como prueba de cumplimiento a las condiciones de tipo social o medioambiental, ¿no? Otro tipo de mecanismo de supervisión son las comprobaciones sobre el terreno, las inspecciones, ir a visitar a la empresa, que enseñe los TC2, que enseñe las nóminas, a ver si cumple con las condiciones laborales, ver qué condiciones de prevención de riesgos laborales tiene, supervisar que está cumpliendo con una serie de requerimientos ambientales que le hemos exigido, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que son comprobaciones sobre el terreno o inspecciones. O finalmente, un último mecanismo de supervisión que es especialmente adecuado para contratos muy complejos, de una gran complejidad, es la contratación de un tercero para tareas de supervisión, ¿no? Imaginemos que nosotros hacemos un contrato de jardinería de una gran ciudad y en este contrato de jardinería introducimos una serie de requisitos sociales y medioambientales y que el personal del servicio de jardinería del ayuntamiento no tiene tiempo para pasearse y comprobar que realmente se están cumpliendo los requisitos que se han contemplado en el pliego, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer? Hacer un segundo contrato complementario al primero, por el cual contratamos a una empresa que supervise el cumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio de jardinería por parte de la empresa adjudicataria, ¿vale? Es otra forma de hacerlo. Y también, en el caso de las condiciones especiales de ejecución, hemos de prever penalidades en caso de incumplimiento. En todos los contratos hay una parte que hace referencia a las penalidades en caso de incumplimiento, ¿no? Por lo tanto, no solo hemos de penalizar el incumplimiento del objeto principal del contrato, sino también de aquellos aspectos sociales y medioambientales que hemos introducido como objeto secundario del contrato, ¿no? Incluso podemos valorar si las atribuimos a estos requerimientos el carácter de obligaciones contractuales esenciales, ¿vale? Bien, y finalmente, seguimiento y verificación del contrato, no de las condiciones especiales, sino del conjunto del contrato. Hemos de establecer requisitos objetivos de cumplimiento y las consecuencias de posibles infracciones. Esto está perfectamente
estipulado en el pliego, ¿vale? Porque si no, después, si no está bien especificado, después es muy complicado, una vez se ha adjudicado el contrato, hacer el seguimiento y verificación del cumplimiento de requisitos. Por lo tanto, como decíamos antes, en el caso, por ejemplo, de alimentación ecológica o alimentación de temporada, pues nosotros hemos de decir que un determinado porcentaje de alimentación ecológica ha de ser alimentación ecológica certificada, ¿vale? El hecho de que sea certificada es un criterio objetivo que facilita el seguimiento y verificación del cumplimiento del requisito, porque podemos pedir albaranes y comprobar a través de la trazabilidad si realmente es producto de agricultura ecológica certificada, ¿no? O si es de comercio justo, pues también podemos comprobar el requisito de cumplimiento a través del producto, a través de las organizaciones que se cumplen los criterios de comercio justo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también han de ser, se han de prever y se han de establecer en el pliego las consecuencias de las posibles infracciones, si es leve, grave, si supone una multa económica, si supone la infracción del contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a través de esta propuesta metodológica, como digo, gracias por vuestra atención, lo que se pretende es acometer la introducción de aspectos sociales y medioambientales de una forma ordenada, haciéndonos las preguntas adecuadas en cada momento, en cada fase del proceso de contratación, con el objetivo final de que el resultado sea exitoso, y entendiendo por exitoso que si nosotros introducimos criterios sociales y medioambientales, haya empresas que cumplan con estos requisitos y que realmente la contratación pública social tenga un impacto social y medioambiental positivo, que es lo que en teoría se exige y que lo que a día de hoy no sabemos si se está cumpliendo o no, ¿no? Y simplemente una reflexión final para acabar. La contratación pública social no es una ciencia exacta. Por lo tanto, es normal, sobre todo si cambiamos radicalmente la concepción de la contratación pública de una concepción economicista basada únicamente en el precio a una dimensión estratégica que tiene más en cuenta la parte social y medioambiental, es inevitable que la transición sea complicada, ¿no? Como siempre que se cambia la normativa y normativa, sobre todo si es de una cierta complejidad, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que es inevitable que vayamos avanzando de una forma paulatina, que haya un cierto nivel de ensayo y error, pero lo que se trata es que tomemos las medidas necesarias para que esta transición sea lo más rápida posible y que, por lo tanto, todo aquello que tiene de positivo la ley de contratos públicos se pueda aplicar de una forma práctica en los diferentes niveles de la administración lo más rápidamente. Muchas gracias. Gracias, Jordi, por esa súper presentación y, bueno, clase magistral. Bueno, ahora para finalizar, hay gente entre el público, ¿vale?, que ha hecho alguna pregunta y la ha dejado en el chat. Nada, las he recopilado y como tenemos hasta, bueno, unos 5 o 7 minutos, vamos a intentar, ¿vale?, que se puedan responder entre Jordi y Samuel. La primera pregunta es de John Urturi, que estoy viendo en el chat que ha salido, pero bueno, en todo caso la comento en voz alta, ¿vale?, por si sirve a más gente, que preguntaba si en Euskadi existe una entidad o órgano similar a que existe en Canarias o sea, en relación al Observatorio de Contratación Pública Responsable. Yo antes de que Samuel diga nada o Jordi, yo ya le he contestado por chat y bueno, le he pasado, todo el mundo puede ver en el chat, ¿vale?, el enlace a la información que está en la página de Res Euskadi, que es nuestra red social en ese territorio, que hay información muy amplia porque han hecho un trabajo ingente, pues por ejemplo, en publicación de guías, y también creo que han empezado, digamos, como a caminar hacia un futuro foro o observatorio de compra pública, pero que ahora mismo, por lo que sabemos, aún no lo han llevado a cabo. Pero de todas maneras, no sé si Jordi y Samuel tienen más información por si acaso quieren añadir o completar algo. Por mi parte, no. Vale, vale.
Vale. Bueno, yo por mi parte decir que en Illes Balears hay comisiones de seguimiento, pero que solo están encima del boletín oficial y no se han puesto en marcha. Ujú. Por lo tanto, en este caso, nosotras como movimiento social en favor de la compra pública responsable somos las que nos encargamos de hacer este seguimiento. Ujú. Vale, gracias, Jordi. Vale, la siguiente pregunta, bueno, hay dos preguntas de hecho. Bueno, que el nombre en el chat es Asociación Cauces, no es el nombre de la persona en cuestión, ¿vale? Que pregunta, que relacionado con la pregunta anterior, la de John Urturi, ¿cómo se podrían poner en marcha memorias anuales sobre los resultados de observatorios que sirvan para la incidencia? Como no dice quién va a dirigir la pregunta, pues no sé si Samuel o Jordi queréis contestar. Vale, pues si quieres me adelanto yo, Jordi, que realmente te haré referencias a Rea Baleares. Por parte del Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, estamos trabajando actualmente en un primer informe de situación respecto al estado de la CPR en nuestro territorio, analizando cuál es el cumplimiento de los acuerdos de gobierno, el estado de inclusión de las cláusulas sociales y medioambientales, y sobre todo centrándonos en aspectos técnicos de la reserva de contratos. El esquema que seguimos está influenciado con el informe que sacó Reas Baleares para el 2022 y para el 2021. Sé que hay dos ediciones, sí, 22 y 21, y realmente este trabajo debiera corresponder a las juntas consultivas, no con tantísima profundidad a la que nosotros llegaríamos, pero esto corresponde a las juntas consultivas autonómicas y no es una labor que se pretende hacer, pero los resultados incluso ellos mismos reconocen que no son del todo concretos. Jordi, no sé si quieres completar algo o paso a la siguiente pregunta. Sí, yo solo añadiría, nosotros solo hemos introducido indicadores sobre contratación pública reservada, pero sería muy importante introducir otro tipo de indicadores de tipo social o medioambiental. Por ejemplo, yo estoy seguro que ninguna comunidad autónoma sabe si la contratación pública ambiental tiene un impacto positivo sobre la huella de carbono, por ejemplo, o si ha servido para fomentar el sector agroecológico local. Mm. Sí, te robo un minutito también. Sí. Precisamente cogiéndole el guante a la aportación de Jordi, en el informe que estamos realizando sobre contratados de las empresas sociales, centros especiales de empleo de iniciativas sociales y empresas de inserción, en los cuestionarios que le pasamos respecto a cuál ha sido su contratación junto al sector público, hay un apartado de sostenibilidad en el que intentamos evaluar de acuerdo a los indicadores de desarrollo sostenible cuál es la sostenibilidad a nivel económico, administrativo, medioambiental y de género. Es un primer avance y nos va a costar sacar conclusiones cerradas, pero vamos a conseguir una primera aproximación. Vale, gracias Jordi y Samuel. Vale, quedan dos preguntas nada más y ya si os parece cerramos la jornada de hoy. La siguiente pregunta, también de la Asociación Cauces, dice, ¿cómo conocer y fiscalizar los porcentajes de reserva de mercado aprobados por el órgano competente en el ámbito de las comunidades autónomas? Bueno, en nuestro caso, a través del portal de transparencia de la comunidad autónoma, sí que se publica toda la actividad contractual. Por lo tanto, los aproximadamente 3.000 contratos son las cifras que se manejan, ¿no?, que adjudica el Gobierno de las Illes Baleares anualmente, están publicados en un Excel a través del portal de transparencia. El problema que tenemos es que no hay un campo, es un Excel con filtros, que es fácil para trabajar desde el punto de vista estadístico, pero no hay un campo que sea si el contrato es reservado o no. Entonces, lo difícil a veces es identificar de todos los contratos que se han hecho cuáles son los contratos reservados, ¿no? Pero bueno, yo entiendo
que la publicación de toda la actividad contractual de la Administración es una obligación derivada de la Ley de Transparencia que tienen todas las administraciones públicas. Entonces, os invito en este sentido a investigar, a navegar un poco por el portal de transparencia de vuestra Administración autonómica, porque creo que seguramente os podéis llevar sorpresas en el sentido que sí que podáis disponer de esta información. Jordi, muchas gracias. No sé si Samuel quiere completar algo o ya paso a la siguiente pregunta. Paso, vale, perfecto. Pues la última pregunta, que bueno, que al menos que se ha escrito en el chat, es de Laura, de Economistas Sin Fronteras, que pregunta cuáles suelen ser los criterios más habituales en materia de igualdad. Yo le he intentado responder en el chat con algunos ejemplos, pero en todo caso, si podéis completar o queréis completar algo más, Samuel y Jordi, pues perfecto. Sí, gracias, María. Los que pusiste son literalmente los más utilizados Vale. hasta donde yo he consumido, pero haciendo una búsqueda rápida, hay algunos que son interesantes. Leo rápidamente, que son titulación, formación, en referencia a la solvencia técnica del propio personal, titulación, formación, capacitación del equipo técnico en materia de igualdad, experiencia en acciones formativas, compromiso de contratar a mujeres dentro de la empresa en los grupos profesionales que estén infrarrepresentados. Esto también es interesante. Y en referencia también a lo que decía Jordi en la presentación de solicitar como criterio una certificación, hay que estar siempre atentos a pedir también o un equivalente. Aquí, por ejemplo, sale y es súper común, el plan de igualdad, pero no todas las tienen y la verdad es un proceso a veces complejo por la participación con sindicatos, etcétera. Así que, precisamente la estrategia de la economía social que estuvimos comentando antes, 2023-2027, una línea de acción es la de implantar el sello de empresas corresponsables, que es una certificación análoga al plan de igualdad, pero con menos burocracia, por así decirlo, más accesible. Gracias, Samuel. Jordi, ¿alguna Sí, desde el comentario punto de más? vista del contenido, nada que añadir, solo que, como en coherencia con mi presentación, en esta relación de aspectos a tener en cuenta, hay aspectos que se tendrían en cuenta como especificaciones técnicas o como obligaciones, como por ejemplo el plan de igualdad, si son empresas con más de 50 trabajadores y por lo tanto están obligadas. Otros aspectos que se podrían tener en cuenta como criterios de puntuación y otros como criterios de ejecución obligatorios. Por ejemplo, la comunicación inclusiva. Imaginemos que nosotros estamos licitando un servicio de información que edita folletos, hace anuncios publicitarios. Entonces, podría ser un requisito perfectamente justificado que toda la comunicación de un determinado servicio que hace la empresa adjudicataria como condición especial de ejecución tuviese un criterio de comunicación inclusiva. Vale, Jordi, pues muchas gracias. Bueno, pues en principio esto es todo. Ya como estamos a cerrar el foro de hoy, bueno, agradecer lo primero a Samuel y Jordi, bueno, su participación, sus presentaciones, también aparte del contenido que han hecho, que se han ajustado muchísimo a los tiempos. Es la 1:30, bueno, pasadas y ¿no? Está marcado el horario de 12:30, con lo cual creo que es perfecto. Bueno, también a la gente que ha estado aquí con nosotras por nuestra participación, ¿no? y asistencia. Y nada, simplemente recordaros que el siguiente foro es el 18 de octubre a la misma hora, de 12 a 1:30. Y bueno, pues en breve en la página web os enviaremos la información del segundo foro, que estará centrado específicamente en los contratos reservados. Y en todo caso, a la gente que se ha inscrito en este primer foro os llegará, digamos, como en primicia, toda la información por mail, ¿vale? No os preocupéis. Y nada, esto es todo. De nuevo, muchas gracias y buen día.